Estamos hablando de las pequeñas cosas de todos los días y trajo a colación Julio el libro El hombre en busca de su sentido, de Viktor Frankl, ¿no? Como para ponernos en, cuando las cosas las hacemos con un sentido, cuando tiene una razón de ser nuestra existencia. Y me acordaba de ese libro donde Frankl describe como 3 tipos de actitudes. Estaban aquellos que ya no querían pelear más por su vida y se arrojaban contra los alambres electrificados y morían. Estaban otros, el cigarrillo era su forma de mantenerse, y cuando cuenta Frankl, cuando veía a alguien que ya lo veía sentado y que se empezaba a fumar los cigarrillos, era que ya no tenía más fuerzas para seguir adelante. Pero había un tercer grupo de personas que eran las que desafiaban, saliendo de barranco en barranco, para ir a darle aliento a los demás para que pudieran seguir luchando por su vida. Entonces muchas veces cuando uno encuentra un sentido, aparte de en el horizonte, en el tiempo, más adelante, pero no me cabe duda que esa gente que arriesgaba su vida para darle estímulo a los demás, habían perdido a sus familiares, sufrían vejaciones, no sabían si salían de ahí. Pero cada noche cuando apoyaban su cabeza en ese camastro que tendrían, sentían el gozo de que algo estaban haciendo por los demás. En esa entrega yo creo que encontraban. No me cabe duda que Frankl tiene que haber sido uno de esos. Es decir, y en ese horror, porque las pequeñas cosas de la vida a veces tienen rutina, como decía Julio, a veces hay cosas lindas. Se vivía una rutina que era de un horror, una monotonía tremenda. Había gente que sacaba fuerzas todavía para dar aliento. Tremendo ese testimonio de Frankl. ¿Qué más nos puede decir de estas cosas, no? Vamos a comentar un aspecto que no hemos tocado hasta ahora, porque hemos hablado de lo que pasa con las cosas que nos resultan monótonas, vacías o insoportables. Hay una vivencia del tiempo, sentir el sentido del tiempo, percibir el sentido del tiempo, que a veces nos puede complicar la vida. Recuerdo con muchísimo cariño una paciente que tuve hace tiempo que llegó al consultorio con una actitud más bien nihilista, desencantada de todo, y la propuesta que me planteó fue la siguiente: ¿para qué tantas cosas? ¿Para qué tantas cosas? Levantarse, trabajar, comer, dormir, levantarse, trabajar, comer, dormir, enfermarse, curarse, estudiar, recibirse, atender, cumplir con el trabajo. ¿Para qué tantas cosas?, me decía, si al final todo acaba, el tiempo se va, todo acaba, nadie puede detener el tiempo. Esa pobre persona en ese momento vivía sin sentido. El tiempo se le había convertido en una obsesión. Todo acaba, ¿para qué hacer nada? Porque nada es suficientemente significativo. Todo pasa, todo acaba, todo termina. Yo misma voy a terminar, ¿para qué forzarme en tantas cosas? Después, qué sé yo después. Esta vivencia es muy peligrosa. Cuando nosotros descubrimos el sentido de las pequeñas cosas de cada día, no vivimos de esa manera. Porque cada sentido nos va llevando a otra cosa. Cada pequeño sentido nos va llevando a que en algún momento nos tenemos que replantear qué sentido tiene la vida entera. A base de buscar el sentido de lo que hago en cada momento, en algún momento me tengo que plantear qué sentido tiene esta cadena de acciones maravillosamente concatenadas, imprescindibles, en algunas formas repetitivas: nacer, estudiar, crecer, estudiar, recibirse, ponerse de novio, trabajar, casarse, tener hijos o no, enfermarse después de haber trabajado, morir, que venga otra generación.
¿qué sentido tiene la vida? No solamente es importante descubrir el sentido de cada pequeña cosa del día, es que cuando empiezo a plantearme el sentido de cada pequeña cosa del día, acabo preguntándome al final de todo, ¿qué sentido tiene todo? ¿Qué sentido tiene que yo haya nacido? ¿Qué sentido tiene que yo viva todas estas cosas de cada día para que un día yo tenga que morir? Y estas preguntas ya son mucho más serias, mucho más serias. Cuando aprendemos a preguntarnos el sentido de cada pequeña cosa, vamos a ver que en algún momento vamos a necesitar preguntarnos por el sentido de todo. Y eso es un planteo básico para devolverle sentido a cada pequeña cosa que hago. Hay cosas que no las va a conocer nadie, solamente Dios y yo saben que las hacemos. Pero tiene valor si yo encuentro que mi vida entera, aún en el anonimato para los demás, tiene un sentido. Y esto nos conecta con el gran sentido misterioso de la fe religiosa o no. Lo dejo planteado, no es el tema que quería tratar, pero es un tema que cuando empezamos a preguntarnos por el sentido de cada pequeña cosa, en algún momento se nos plantea. Pero hay algo más todavía que quiero decir. El sentido, cuando las cosas van bien. El descubrir el sentido de lo que va bien también es importante. Para agradecerlo, para vivirlo con alegría y también para tomar conciencia de que no todo va a ser siempre bien. Hay una frase que el querido cardenal Bergoglio, hoy Papa Francisco, a quien recordamos y agradecemos a Dios que esté donde está, y recordamos con tanto afecto los que estamos en este canal y los que hemos estado en esta arquidiócesis y en la Argentina, tenía una frase que era como un chascarrillo que él repetía: no te lo creas. Lo ha dicho alguna vez como Papa, no te lo creas. Qué bueno, cuánta sabiduría en esas pocas palabras, no te lo creas. Has hecho bien esto, alegrate, da gracias. Te salió bien esto, alegrate, vivilo con alegría. Pero no todo va a ser igual, pero no todo es perfecto, pero no todo va a durar siempre. Cuando uno no se lo cree, se mantiene atento para estar activo para cada pequeña cosa que sigue continuando en la vida. El no te lo creas ayuda a equilibrar el momento positivo con el momento negativo. El momento de alegría y de euforia porque algo nos ha colmado de satisfacción, con el momento de la cosa anónima, pequeña, que yo vivo en secreto cada momento. Es bueno esto de descubrir el sentido en lo positivo y en lo que parece monótono. Vamos a cerrar este bloque diciendo, si rescatáramos nuestra pequeña vida, podríamos vivir con mucho más paz, con mucho más satisfacción y con mucho más capacidad de creatividad para mejorar el mundo en que vivimos, con la pequeña contribución de lo que nos toca hacer cada día en cada momento.